Iglesia, buenos días. Acompáñenme en una oración para empezar este devocional. Amén. Padre, gracias Señor porque tú eres bueno, porque tu misericordia nos acompaña día tras día, Señor. Gracias porque hemos podido ver tu bondad, tu gracia y tu favor sobre nuestras vidas. Te damos gloria a tu nombre, Señor. Solo tú eres Padre bueno y Dios grandioso. Tú eres nuestro pastor, Señor, y nada nos falta porque tú estás con nosotros, Señor. Porque sabemos de que todo está bajo tu cuidado, Señor. Estamos bajo la sombra de tus alas y ahí permanecemos seguros, Señor. Padre, enséñanos a ser guiados por tu Espíritu Santo, a vivir para ti, a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, a amarnos a nosotros mismos, Señor. Y por sobre todas las cosas, amarte a ti, Señor. Y sabemos que amarte a ti implica ser obedientes a tu palabra, Padre. Queremos ser obedientes a ti, Señor. Guíanos hacia ti. En este tiempo, Padre Santo, te pido que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros y podamos, Padre, entender un poquito más acerca de tu palabra, de qué quieres revelarnos a nosotros, Señor, en este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén, hermanos. Quería hablar un poquito acerca de amar a nuestro prójimo, porque si bien es cierto hay un patrón que encontramos dentro de la palabra de Dios. La palabra nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás también a tu prójimo como a ti mismo. En Levítico 19:18 encontramos que la palabra nos dice, y uno de los mandamientos justamente que le da Dios a Moisés es: no seas vengativo con tu prójimo, no le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este amar a nuestro prójimo va muy ligado siempre a amarnos a nosotros mismos. Y eso es de lo que hablé en un devocional anterior. Tanto en Santiago 2 como en Romanos 13, en Gálatas 5, Pablo dice que toda la ley se resume en esa única frase de ama a tu prójimo como a ti mismo. Incluso Jesús lo repite a través de los evangelios, y él se refiere en Marcos 12:31 a, bueno, desde el 29 se refiere a este gran mandamiento que es: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y seguido a ello siempre va el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, la pregunta sería: ¿crees que estás amando a los demás? Podemos creer, podemos a ciencia cierta decir: sí, nosotros estamos amando a los demás. Porque una de las cosas que nos dice la palabra es que si nosotros trabajamos justamente en esa parte vertical, si nosotros empezamos a amar a Dios por sobre todas las cosas, si lo ponemos a Él como el centro de nuestras vidas, si dedicamos nuestras vidas y nos consagramos a Él, y sabemos de que hay una forma de consagrarnos a Él mediante hábitos que tienen que haber en nuestras vidas, y que a través de esa repetición de ciertos hábitos, pues Él va a ir preparando nuestros corazones para ser más como Él. Y a medida que vamos acercándonos más y entrando en una relación aún más íntima con Él, a una comunión plena con Él, pues nos va a ser más fácil amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos va a ser más fácil amarnos a nosotros mismos y por ende amar a nuestro prójimo. Si estás comprometido con Dios, si tienes una relación creciente con el Padre, pues será mucho más fácil amar a tu prójimo. Pero si no tienes esta parte vertical, pues bien establecida, bien fundada sobre esa roca inmovible, esa roca que es el fundamento justamente de cada uno de nosotros como cristianos, pues tal vez nunca puedas desarrollar esa parte horizontal en la cual Él nos dice que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Nunca podremos establecerla como se debe. Yo no puedo amar a mi prójimo adecuadamente si primero no amo a Dios por sobre todas las cosas, y sobre todas las cosas y cada área de mi vida. Y esto es un reto para cada uno de nosotros, pues nosotros normalmente segmentamos áreas en nuestras vidas. Nuestra vida está particionada en nuestro
área religiosa, en nuestra área laboral, en nuestra área familiar y en distintas áreas. Partimos nuestra vida en diferentes áreas y muchas veces caemos en el error de tener esta área espiritual o esta área religiosa y entonces caemos justamente en religión porque no le dedicamos a Dios absolutamente todo lo que somos y todo lo que hacemos, sino que tenemos un tiempo específico para las cosas de Dios y fuera de ella pues um, dejamos de vivir en esa dependencia de Dios y cada una de nuestras áreas deberían estar totalmente dentro de la dependencia, el control del Espíritu Santo en nuestras vidas, que mora en nosotros. Ahora nosotros somos templo del Espíritu y por ende necesitamos pedirle al Señor que esa llenura del Espíritu para vivir vidas controladas por su Espíritu. Pero entonces llegamos a la conclusión de que no puedo amar a mi prójimo adecuadamente si no amo a Dios primero. Algunos dirán, ¿cómo puedo amar a mi prójimo si es una mala persona, si es grosero, si es egoísta, si me ha tratado mal, si es una persona sin moral, ¿no? Si es un traidor o mintió tantas veces o veo que hace cosas que no agradan a Dios, pues um, una de las cosas para plasmarla este mensaje justamente bien sobre cómo debo amar a mi prójimo, cosas muy sencillas. Necesitamos entender en primer lugar de que todos estamos perdidos, de que nosotros vivíamos en naturalezas, con una naturaleza de muerte, una naturaleza perdida, y necesitamos entender que la mayoría de nuestros prójimos, de los cuales estamos hablando, pues están en esta parte, o se encuentran perdidos, y ellos harán cosas que hacen todos los perdidos. Pues en Mateo 18:21, en Mateo 18:11, en Mateo 18:11 encontramos que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Él no vino a conversar o a estar o pasar tiempo con las personas justas que no necesitaban arrepentimiento. No, Él vino por aquellos que necesitaban justamente arrepentirse de todos sus pecados, aquellos que estaban viviendo una vida inmoral, aquellos que estaban cometiendo pecados contra sus prójimos, aquellos que no llevaban una vida justa y santa. Y sin embargo vemos también en la palabra de Dios que Jesús no vino a pasarla con aquellos que, que moralmente se justificaban a sí mismos, sino que Él vino a buscar a aquellos que se habían perdido. Y lo vemos justamente en Lucas 15:1, cuando Jesús comienza a hablar acerca de una parábola, en donde muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, ¿no? Um, y los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, ¿no? Este hombre recibe a pecadores y come con ellos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que este Jesús, que procede de Dios, según lo que él testifica, pues se ponga a comer, a estar con pecadores? No era común de que los fariseos y los maestros de esa época pues se pongan a participar o de tener diálogos con gente inmunda, porque ellos eran otro nivel, ellos eran personas justas y no podían contaminarse al hablar o al tener comunión con ese tipo de personas. Y sin embargo, al ver que el maestro de maestros pues se acercaba a la gente pecadora y compartía con ellos, pues esto les rayaba la cabeza a la gente religiosa. Entonces ellos se ponen a murmurar, ¿qué es esto? ¿Por qué hace este tipo de cosas? Entonces él les cuenta una parábola en Lucas 15 y él les dice, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas, tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja acaso las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y continúa diciendo, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso,
Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que sí habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¡Wow! Aquí vemos a nuestro Señor de señores, a Jesús, el buen pastor, aquel que da su vida por las ovejas. Y Él nos está dando una parábola o una historia en la cual Él refiere de que Él está dispuesto a dejar las 99 y a ir por esa una que se ha perdido, porque esa una que se ha perdido es importante para Él. Y a veces nosotros descalificamos o tenemos esta actitud de descalificar a las personas en base a las cosas que han hecho en su vida y a juzgarlas por las cosas que están haciendo, y nos hacemos así como juzgamos, nos estamos haciendo nosotros mismos y justificando por las obras que estamos haciendo. Y sin embargo nosotros no podemos ser justificados por las obras. Nosotros no somos justificados por las obras, sino mediante la fe en Cristo Jesús, porque nos arrepentimos de nuestros pecados y porque decidimos hacerlo el Señor de nuestras vidas. Entonces, muchos podríamos preguntarnos, Jesús, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces, Señor? ¿Cómo haces que esto parezca tan fácil? ¿Te acercas a ellos para denunciarlos, acaso para condenarlos públicamente, para exhibir sus pecados y para avergonzarlos en frente de las multitudes, porque por todo lo que han hecho, porque son personas que están pecando constantemente? Pues en primer lugar deberíamos saber que cada uno de nosotros vivimos pecando constantemente y que gracias a nuestro Señor Jesucristo, Él ya pagó, Él nos imputó su justicia a través de esa cruz. A través de esa cruz pagó el precio de todos nuestros pecados una sola vez y para siempre. No solo de los pecados que tú has cometido, sino de los que estás cometiendo en este momento y los que cometerás más adelante. Él murió por cada uno de ellos. Y entonces nosotros, aunque siendo pecadores, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y si tenemos esto en nuestras cabezas bien establecido, pues, y justamente Él responde esta pregunta a través de esta parábola a los publicanos, a los maestros de la ley. Y entonces Él responde diciendo, bueno, no, en realidad yo no he venido a juzgarlos, yo estoy aquí en una fiesta con ellos, estoy comiendo con ellos, estoy conversando con ellos, pasando el tiempo con ellos porque me interesan, porque yo he venido a dar vida a aquellas personas que se encuentran perdidas. Les estoy contando historias y parábolas para que ellos puedan entender el mensaje y para que puedan venir en pos de mí y seguirme, ¿no? En Lucas 19 también podemos ver la historia de Zaqueo, este cobrador de impuestos, justamente que tuvo, que Jesús al verlo en un árbol, pues le dijo, bájate que voy a ir a comer a tu casa junto contigo. Y entonces hay un arrepentimiento en la vida de Zaqueo y él comienza a decir de que él iba a devolver todo lo que había robado. Entonces, Jesús vino por las personas que estaban perdidas. La gente perdida actúa como gente perdida. Necesitamos entender esto. La gente perdida actúa como gente perdida. Y Dios amó a cada uno de ellos. Nos amó a nosotros estando perdidos también. Las personas que hacen cosas malas porque están perdidos cometen errores. Cometemos errores. Como decía Pablo, aquello que no queremos hacer muchas veces lo hacemos, aún estando en Cristo, porque tenemos una naturaleza de pecado en nuestra carne. Pero sin embargo, cuando el Espíritu de Dios está morando en nosotros y Él nos llama y Él nos perfecciona cada día y nos hace andar en una nueva naturaleza. Ahora nosotros que estamos en Cristo vivimos en una nueva naturaleza, en una naturaleza libre de pecado. Ya no vivimos esclavizados por el pecado. Y Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta para cada uno de ellos y para cada uno de nosotros. Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida.
Nadie puede llegar al Padre si no es únicamente por el Hijo. Y nuestra mayor necesidad siempre fue justamente el perdón. Creo que ni tú ni yo estaríamos aquí en este momento si no hubiésemos aceptado justamente por medio de la fe y a través de esa gracia uh, increíble, esa gracia tan grande de parte de nuestro Señor Jesús. Si no hubiésemos aceptado el perdón que viene junto con Cristo a través de esa cruz. Así que Dios nos envió a un Salvador y ahora nosotros pues también necesitamos amar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo. Necesitamos tener en mente que en su mayoría nuestro prójimo y vamos a encontrar diversas personas a nuestro alrededor que están perdidos y van a actuar como gente perdida, y igual que tú y yo solíamos serlo. Entonces necesitamos justamente, uh, y a esto quiero ir para ir finalizando con este devocional, ofrecerles una solución. Nosotros tenemos la solución a esta situación que tenemos. Cuando nuestra naturaleza está caída, sabemos cuál es la solución. Creo que es importante ser parte de la familia de la iglesia. Y saben, hay voces que llegan a nuestro corazón de diferentes formas, de diferentes maneras. Dios obra de diferentes formas en nuestras vidas y nos piden que compartamos este evangelio. El Espíritu Santo te está guiando en este momento o en este día te guiará a hablarle a diferentes personas que tengas a tu alrededor acerca de este mensaje del evangelio. El apóstol mismo, el apóstol Pablo, decía, pues el amor de Dios me obliga a compartir este mensaje. Pues cuando nacemos de nuevo, el amor de Dios nos obliga a compartir el mensaje del Evangelio con otros. Te garantizo que hay personas en tu círculo personal, en tu trabajo, y en diferentes partes donde te desarrolles, donde te desenvuelves, que necesitan escuchar justamente este mensaje de salvación. Amar a tu prójimo, en parte, tiene que ver con la oferta conocida. Conocemos un remedio para esa enfermedad que hay en el mundo y que es muy maravilloso, tan maravilloso que no podemos ocultarlo. Tenemos a Cristo, a un Cristo demasiado glorioso para esconderlo. Una de las cosas que necesitamos hacer con nuestro prójimo justamente es agregar valoración a sus vidas. El valor de un objeto se determina por el precio que uno está dispuesto a pagar por el objeto, ¿no? ¿Qué tan valorizado está el objeto que estás comprando? Tú te mueres por comprar un objeto y entonces la valoración está supeditada pues al precio que estés dispuesto a pagar, ¿cierto o no? Y en Mateo 13, cuando Jesús dice, el reino de los cielos se parece a un comerciante que andaba buscando perlas finas, y cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y esto lo dice en alusión de que Dios pagó con la vida de su único hijo. Dios pagó por tu vida, no con plata ni con oro, sino con la sangre preciada de Cristo Jesús. Por su sangre, ahora tú y yo somos salvos. Ahora tú y yo tenemos vida en Cristo, una nueva vida en Él. Y ese es el nivel de valoración que tienes a sus ojos. Ese es el nivel de valoración que tienes tú a sus ojos. Eres esa perla de gran precio que cuenta justamente en esta parábola. De nuevo, el valor de un objeto está determinado por el precio que alguien esté dispuesto a pagar por él. Y Dios entregó todo, absolutamente todo por ti. Por amor. Por amor. ¿Qué estás dispuesto a hacer por amor a Él? Entonces, es importante reconocer de que si nuestra parte vertical no está correctamente, si no estamos anclados, si no estamos posicionados correctamente en esta comunión, en esta identidad que tenemos en Cristo,
va a ser muy difícil de que nosotros nos valoremos a nosotros mismos, de que nos amemos a nosotros mismos, y por ende no podremos dar ese amor que Dios quiere que demos a nuestro prójimo. Ah, alguna vez dijimos que el amor y el perdón van muy relacionados, y es verdad. Necesitamos actuar en el perdón, y así como Dios perdonó todas nuestras ofensas y llevó todas nuestras enfermedades y dolores, pues nosotros debemos aprender a perdonar a nuestro prójimo, porque necesitamos saber la condición en que se encuentra. Debemos entregar esa solución que nosotros tenemos, ese mensaje de salvación, porque la gente lo necesita, y agregar valoración a sus vidas, agregar un valor eterno. Cada uno de las personas que tú conoces a tu alrededor, cada una de esas personas valen la pena para Cristo. Valen la pena. Quiero dejarte con este verso, Colosenses 3:12. Este verso dice, y me encanta: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si hubiere alguna queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí todo tiene que ver con el amor que tenemos los unos por los otros. Porque si aprendemos a desarrollar justamente ese amor que Dios quiere que desarrollemos en nuestros corazones, entonces nosotros nos revestiremos como santos y amados. Y la santidad tiene que ver con el amor que tú tienes por Dios. Ese amor tan grande que permites vivir una vida consagrada a Dios, apartada para Él, para ya no vivir de acuerdo a tu propia voluntad, sino a la voluntad del Padre. Y amados, amados, porque necesitamos amor, revestirnos de amor, justamente para poder amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y asimismo nos menciona muchos frutos del Espíritu, porque necesitamos justamente crecer en estos frutos del Espíritu para poder llegar a ser un poco más como Cristo. Porque mientras mejor estemos posicionados en Él, mientras mejor estemos en comunión, estemos justamente en nuestra relación con el Padre, pues nosotros podremos amar de una mejor forma a nuestro prójimo. Y entonces nos soportaremos unos a otros, nos perdonaremos a unos a otros, sin importar qué pueda haber. Porque Dios fue bueno con nosotros, porque Él nos perdonó, porque Él nos hizo libres. Y ahora nosotros podemos vivir en Él, tranquilos y confiados, agradecidos en todo tiempo, sabiendo de que Él ya pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Así que aprendamos a llenarnos de ese amor que nos habla la palabra, de ese amor a Dios, amar a Él por sobre todas las cosas, amarnos a nosotros mismos y amar así, de esa forma también, a nuestro prójimo, porque eso es lo que el Padre requiere de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Señor porque tú eres bueno y porque tú requieres, Señor, de que amemos de la forma que tú nos amas a nosotros, Señor. Sabemos de que nuestro amor es imperfecto y tu amor es perfecto, papá, pero queremos llegar a la plenitud de una relación íntima, de una comunión genuina contigo, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda traer a nosotros en nuestros corazones el amor que necesitamos, Padre Santo, dar a los demás, Señor. Ayúdanos, Señor. Enséñanos a vivir para ti, revestidos de santidad y de amor, Señor.
los unos con los otros para llegar a ese vínculo perfecto del cual tú nos hablas en la palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que quieres lo mejor para nuestras vidas, Señor, y que quieres justamente que vivamos en unidad, demostrando amor, Señor, los unos por los otros. Te damos gracias y te damos gloria en este tiempo y te agradecemos por permitirnos, Señor, estar una vez más juntos como iglesia en familia, Señor. Gracias te damos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Que Dios les bendiga.